Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a continuar con esta sección de doctrina, de teología, y hoy vamos a hablar acerca de la cristología, a la doctrina del Hijo de Dios, de Cristo. Y para ello tenemos que ver varias cosas, ¿ya? Tenemos que ver varias cosas. Lo primero que vamos a ver es que la Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, Jehová el Hijo, existió desde siempre, ¿no? Él está presente en la creación, aún antes de la creación, y se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, ¿no? Se manifiesta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, que es una manifestación, una cristofanía, una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una aparición de Dios antes de su encarnación. Cuando Cristo se encarna, nunca más vuelve a aparecer el ángel de Jehová. O sea, usted ve al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no ve al ángel de Jehová, ¿sí? No lo ve, porque son apariciones de Jesús antes de su encarnación. Algunos piensan incluso que también Melquisedec era una manifestación de Jesucristo. Ahí hay un poquito de discrepancia. Algunos piensan que sí, otros piensan que no, que simplemente era una persona que existió, pero era un tipo de Jesucristo. Otros piensan que sí, que era Jesús antes de su encarnación. Hay discrepancia ahí, pero igual lo menciono, ¿ya? Con respecto al ángel de Jehová, ya vamos a empezar por ahí, con respecto al ángel de Jehová. Lo primero que tenemos que decir con respecto al ángel de Jehová, a diferencia de otros ángeles, ¿no? Porque hay ángeles de Dios y hay ciertos ángeles que conocemos por nombre incluso, como Gabriel o como Miguel, que tienen labores específicas dentro del pueblo de Dios o dentro del plan de Dios. El ángel de Jehová es diferente, porque no se le da un nombre propio, solo se le conoce como el ángel de Jehová o el ángel de Dios, el ángel del Señor, pero sí, a diferencia de los otros ángeles, él habla con autoridad, como si fuera Dios mismo. Él recibe adoración, a diferencia de los otros ángeles, ¿no? Los ángeles no permiten adoración, él sí. Vamos a ver algunas apariciones del ángel de Jehová, y una de las primeras es en Génesis, capítulo 16, con Agar, la sierva de Abraham, ¿no? Que es echada y el ángel de Jehová se le aparece, ¿no? Génesis 16, ¿ya? Génesis 16. Vamos a ver ahí esta primera mención del ángel de Jehová. Génesis capítulo 16, versículos 7 en adelante. La halló, dice Agar, claro, el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a su señora y ponte sumisa bajo tu mano. Y mira lo que dice el ángel de Jehová, verso 10: multiplicaré yo, no Jehová va a multiplicarte, no, el ángel que dice multiplicaré, o sea, yo multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Ves? Él habla como Dios. Él dice: yo te voy a multiplicar. No dice Dios te va a multiplicar, dice: yo te voy a multiplicar, ¿no? Luego, en Éxodo capítulo 3, la zarza ardiente, exacto, vamos a ver ahí también esta situación bien interesante, donde vemos también una manifestación del ángel de Jehová. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Éxodo 3, versículo 2 hasta el 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ajá. ¿No? Dice claramente el texto que el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. Y también, versos más atrás, versos después, dice que Jehová es el que le habla, ¿no? Entonces, el ángel de Jehová y Jehová es lo mismo, ¿no? Él es Jehová.
Se le conoce como el ángel de Jehová en el sentido de que él es el mensajero, ¿no? Está compartiendo, está al hombre, a Moisés en este caso, el mensaje de Dios, ¿no? Como función se le denomina ángel, pero es Jehová mismo. También vemos apariciones del ángel de Jehová en Josué capítulo 5, cuando se le presenta a Josué mismo, ¿verdad? Y aparece aquí, no literalmente se dice que es el ángel de Jehová, pero por toda la figura, por todo lo que se muestra ahí, es el ángel de Jehová, es clarísimo. Dice el verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose, adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿No? Identificándolo como Jehová, y el Señor le responde, ¿no? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, ¿no? Lo mismo. Entonces, lo mismo que Jehová dice en la zarza, lo mismo que es el ángel de Jehová también lo dice aquí. También aparece luego en el capítulo 6 a Gedeón, ¿no? A Gedeón también le aparece el ángel de Jehová. Entonces, en todas estas apariciones del ángel de Jehová podemos notar la presencia del Hijo de Dios en una forma ¿no? En una forma antes de su encarnación, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros podemos ver. Ahora, más allá de esto, también tenemos las profecías, ¿no? Las profecías concernientes a Jesús. Hay muchas, el Salmo 22, Isaías 53, que tal vez es una de las más importantes, que nos hablan acerca del siervo sufriente de Jehová. No se le conoce por nombre ahí, pero en Isaías capítulo 9 sí se menciona ya una profecía más clara con respecto a esto, incluso con respecto a su identidad. Vamos a mirar en Isaías 9, que es uno de los libros más mesiánicos que hay con respecto al Antiguo Testamento, es decir, uno de los libros que habla más acerca del futuro Mesías, mucho más que otros. Isaías capítulo 9, y vamos a anotar acá qué es lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 9, versículo número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces vemos allí también este anuncio, este anunciamiento con respecto a la venida o con respecto al nacimiento, con respecto a la encarnación del Hijo de Dios, ¿ya? Vamos a ir mirando algunos pasajes más, pero son profecías, como le digo, anuncios mucho antes de que Jesús se encarnara de lo que Dios iba a hacer con respecto a su venida, ya con respecto a Él. También vamos a ver en Isaías 7, otra profecía más, que vamos a ver aquí, en verso 14, Isaías 7:14, donde nos dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Y ese pasaje luego es citado por Mateo para decir justamente que este Jesús era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Pero curiosamente el ángel le dice a José que su nombre ha de ser Jesús, no Emmanuel, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Porque la profecía nos dice que su nombre ha de ser Emmanuel, pero cuando tú vas al Evangelio vas a ver que el nombre que le dice que tiene que ponerle es Jesús, ¿no? Que es una variante del nombre Oseas, ¿no? Que viene a significar Salvador o Dios es Salvador, ¿no? Ese es el significado de ese nombre. Vamos a mirar un ratito en Mateo. Mateo capítulo capítulo 1, verso 20. Pensando él en esto, estamos hablando de José, he aquí apareció un ángel del Señor, y acá hay la diferencia, ¿ya? Cuando vemos al ángel de Jehová siempre se usa el artículo definido masculino, el ángel de Jehová. Cuando son otros ángeles es un ángel o los ángeles, pero cuando es el ángel de Jehová siempre se utiliza el masculino, el artículo definido masculino, él.
Pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Y dice, todo esto aconteció, añade Mateo, esto ya no lo dice el ángel, eso lo añade Mateo como una cápite. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, el cual dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No significa que Jesús es el equivalente de Emmanuel, pero son dos aspectos, los dos nombres son aspectos de la función y de lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios encarnado, y Jesús significa Salvador, ¿no? Que es una variante de Oseas, vuelvo a repetir, que es Salvador, ¿no? El Salvador, Dios es el Salvador. Así que no es una contradicción, por si acaso, porque algunos lo citan esto como una contradicción. No es una contradicción, son solo dos aspectos de la función que Jesús iba a ejercer aquí en la tierra con su encarnación. El pasaje de Isaías, capítulo 7, menciona, he aquí que la virgen concebirá, y esa palabra hebrea se traduce realmente como doncella, no como virgen, ¿ya? Y muchos piensan y atacan justamente esta profecía diciendo que no es una profecía realmente porque lo que dice ahí es que una doncella va a concebir, no que una virgen va a concebir. Pero ¿qué pasa? Está bien, puede ser, pero Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y en el griego utiliza y traduce la palabra doncella, virgen, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en el hebreo, en Isaías, esa palabra no significa necesariamente virgen, significa doncella. Simplemente Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, toma esa palabra y sí la traduce como virgen, ¿ya? Entonces, eso apoya el nacimiento virginal de Cristo. Quiere decir que María no tuvo relaciones sexuales antes de poder concebir a Jesús. Él fue concebido sin intermediar contacto físico entre hombre y mujer, ¿no? Él fue concebido por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¿ya? Eso es bueno aclarar y tenerlo presente, porque muchos que tratan de buscar esta famosa frase, no sé si la has escuchado, ¿no? El Jesús histórico, ¿no? No el Jesús que dice la Biblia, sino el Jesús histórico, ¿no? El Jesús histórico es un ser humano de carne y hueso, un profeta, un maestro que enseñaba, que se casó con María Magdalena, que era un hombre cualquiera, solamente que tenía buenas enseñanzas, ¿no? Y que lo endiosaron, ¿no? Se le atribuyeron milagros y prodigios que realmente no hizo, ¿no? Esa es la enseñanza del Jesús histórico, ¿no? Los liberales hablan de esto, ¿no? Porque tratan de quitarle el elemento sobrenatural al relato bíblico. Son los mismos que dicen que Génesis 1 al 11 es un mito, no es real, que la creación es consecuencia del Big Bang nada más, y que todo ese relato místico, Dios creando al hombre del polvo de la tierra, es un mito. Son los mismos que dicen que Jesús, el Jesús histórico, era un ser humano cualquiera, ¿no? Que luego la tradición cristiana le atribuyó poderes, pero obviamente, hermanos, eso es una mentira, es una falsa enseñanza, ¿no? El nacimiento de Jesús fue sobrenatural. ¿Ya? El nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Bueno, toda su vida fue sobrenatural completamente. Su nacimiento, su infancia, su juventud, su adultez, su muerte, su resurrección, toda su vida fue sobrenatural. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, también se presentan otras profecías. Miqueas 5:2, diciendo que nacería en Belén, ¿no? Y cientos de profecías más hablando acerca de diferentes pasajes o aspectos de la vida del Mesías que luego se cumplieron específicamente en la vida de Jesús. Es más, la vida de Jesús se puede notar que casi toda su vida fue parte de la voluntad decretada de Dios, ¿no? Porque aún las palabras que Jesús iba a decir en la cruz estaban definidas, ¿no? Aún lo que Cristo dijo en la cruz estaba ya anunciado que así había de ser. Muchas veces Jesús dijo: no, yo tengo que morir porque así está escrito, ¿verdad? Porque así debe de ser. Entonces, eso era parte de... Cuando usted lee eso, automáticamente esa es la voluntad decretada de Dios, era el decreto de Dios, que su hijo viviera, pasara lo que tuvo que pasar, aún dijera las palabras que tenía que decir, aún que los soldados repartieran entre sí sus vestidos y echaran suerte sobre sus vestidos. Aún eso estaba anunciado, está en el Salmo 22. Usted mire el Salmo 22, ahí está aún eso, ¿no? Aún ese detalle. Completamente, a alguien le podría parecer intrascendente, pero para que veas el nivel de detalle, aún eso estaba anunciado siglos antes de que sucediera. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que Jesús dijo en la cruz.
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche para mí no hay reposo. Más abajo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que decían los fariseos cuando lo veían en la cruz. Las mismas palabras, las mismas palabras. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Más adelante, verso 14, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron. Ojo, descoyuntaron, no quebraron. Porque también estaba decretado que ningún hueso suyo sería quebrado, ¿no? Porque Él es el sacrificio, Él es el cordero perfecto. Y en la Pascua, el cordero a ofrecer tenía que ser cordero macho de 1 año sin defecto. Y tenía que ser ofrecido entero, completamente entero. No podía quebrarse ni un hueso. De la misma manera el Hijo de Dios, sus huesos no fueron quebrados, ¿no? Al de la derecha y de la izquierda les quebraron las piernas para que murieran rápidamente. Y cuando fueron a querer hacer lo mismo con Jesús, Él ya había muerto ya. No fue necesario que rompieran sus huesos. Y Mateo dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, no se quebró ni un hueso suyo. ¿Qué dice más? He sido derramado como agua, mis huesos se descoyuntaron, es decir, se salieron de sus lugares, se dislocaron. Mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Versículo número 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo mismo que pasó aproximadamente 700 años después. En la cruz, cuando los soldados romanos empiezan a echar suertes sobre los vestidos de Jesús. Entonces, todos estos aspectos, aún ese detalle, era parte de lo que Dios había decretado que así tenía que ser. Que así tenía que ser. Su resurrección estaba decretada. Salmo 16. Salmo 16, una vez más. David. Y David era profeta, hermanos, amén. Él era rey, pero también era profeta. 16. Salmo 16. Mira lo que dice la palabra. Verso 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi lengua, mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aparentemente David está hablando de sí mismo, pero cuando vamos al Nuevo Testamento, y eso es lo bonito de la interpretación bíblica, porque el Nuevo Testamento explica al Antiguo, ¿qué hace Pedro? Pedro toma este pasaje en Hechos y él dice, David murió, nuestros padres murieron, pero David, siendo profeta, dice, anunció que el Cristo de Dios no iba a morir, pero iba a resucitar. Eso lo vamos a ver en Hechos. Y vamos a ir porque, una vez más, tienes cara de que no me crees, así que vamos a ir a Hechos. ¿Ya? Hechos de los Apóstoles, el primer sermón de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice, verso 23, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, dice, suelto a los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, ahí está interpretando Pedro, Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? Toda la vida de Jesús, su nacimiento, el lugar donde iba a nacer, que lo iban de llamar Nazareno, que iba a ir a Egipto, que de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Que vino de Egipto nuevamente,
que fue salvado de todas estas cosas, que creció, que fue entregado para poder predicar la palabra de Dios, y él mismo lo hace. Una de las primeras cosas que Jesús hace es pararse en la sinagoga y leer Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿no? Es lo primero que hace, una de las primeras cosas que Jesús hace, ¿no? Declarar su misión, algo que también estaba profetizado en el libro de Isaías. El hecho de que él iba a traicionar también lo menciona Zacarías, menciona que iba a ser traicionado por 30 monedas de plata, exactamente la misma cantidad de monedas que le entregaron a Judas Iscariote por traicionar a Jesús, ¿no? Todo, hermano, todo, absolutamente todo. Las profecías hablan de Jesús, de su vida, de su muerte en la cruz, de las palabras que iba a decir, de su resurrección, de todo. Así que podemos notar que el ministerio de Jesús, la obra salvadora de Jesús, era algo que estaba de antemano ya especificado y establecido por Dios. Pero vamos a ver un poquito ahora más acerca de Él mismo, del Señor. Jesús mismo no tuvo ningún reparo en decir y declarar abiertamente que Él y el Padre eran uno. Juan capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre, uno somos, ¿no? Claramente, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Es más, en uno de los pasajes más críticos de la oposición que él experimentó, lo quisieron apedrear, no los fariseos, sus propios discípulos. Gente que lo seguía terminó queriéndolo apedrear, ¿no? Juan capítulo 8 es fascinante, porque Juan capítulo 8 empieza con Jesús hablando con sus discípulos y termina con esos discípulos queriéndolo apedrear. O sea, en un instante cambiaron a raíz de las declaraciones de Jesús. Dice aquí la palabra, Juan capítulo 8, versículo 48. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús le dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Jesús responde: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué dijeron ellos? Tomaron piedras para arrojárselas. Claro, porque entendieron la referencia. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de Génesis capítulo 18, si no me equivoco. Cuando Abraham está en la tienda y vienen 3 varones a verle para anunciarle que Sara va a tener un hijo. Vamos ahí. Porque de esos 3 varones, Abraham se queda hablando con uno. Abraham se queda hablando con uno, el ángel de Jehová. Y este ángel de Jehová le dice lo que va a suceder. Génesis 18. Promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Ojo, empieza el capítulo así. Se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo a uno de ellos: Señor, si he ahora hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, ¿no? Y le ofrece comida y le ofrece algunas cosas para que coma. Los versos avanzan, él le prepara comida y todo, y más abajito le preguntan, a ver, ¿dónde está? Y le dijeron, verso 9, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Él dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, ¿no? Habla como Dios. Esa persona habla como Dios, con esa autoridad.
Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, Sara ya había dejado de menstruar. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, ¿qué dice? Jehová le dijo a Abraham, ¿no? Uno de esos tres era el ángel de Jehová y era Jehová, hablándole a Abraham. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible o difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara se negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que he de hacer, y empieza a hablar con Abraham, ¿no? Y Abraham empieza a interceder, ¿no? Si hay 50 justos, si hay 30 justos, si hay 20, si hay 10, si hay 5. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús en Juan capítulo 8? Que él estaba ahí hablando con Abraham. Dice, Abraham se gozó que había de darme mi vida. Y lo vio y se gozó, dice. Entonces, el que estaba hablando con Abraham era Jesús. Era el Hijo de Dios. Antes de su encarnación, ¿no? Entonces, como el ángel de Jehová. Y eso es lo que los judíos entienden. Y por eso se exacerban y lo quieren apedrear por blasfemia, ¿no? Porque él está diciendo, yo soy Dios. Yo existía antes de que Abraham. Hermano, no solamente le dice que él era contemporáneo de Abraham. Jesús dice, yo antes de que Abraham fuera, yo existía ya. Entonces imagínate, eso fue para los judíos como que una cosa espectacular, ¿no? Y por eso es que lo quieren apedrear, porque ellos entendían qué era lo que Jesús estaba diciéndoles. Entonces Jesús no tuvo ningún problema, hermanos, en manifestar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era Dios mismo. Lo dice a sus discípulos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No? Le dice eso a Felipe, ¿no? ¿Cómo dice Felipe, muéstranos al Padre? Si tú has visto a mí, has visto al Padre. Es más, no hay camino al Padre, ¿verdad? Sino es a través de mí. Entonces, abiertamente Jesús, más que nada con sus discípulos, ya no tanto en público, pero sí con sus discípulos, Jesús sí abiertamente decía que Él era Dios. Y aceptaba adoración sin ningún problema. El hombre ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, al final del capítulo le pregunta, ¿no? ¿Dónde está el Hijo de Dios para que yo crea en Él, ¿no? El que te habla, Él es, dice, ¿no? Y el hombre, ¿qué hace? Se postra y le adora. Y Jesús le dice, no, por favor no me adores. No, recibe la adoración. Porque Él es Dios, ¿no? Porque Él es Dios. Entonces, en la persona de Jesús, vamos a ver algo bien interesante, ¿no? Él es Dios. La Biblia lo dice claramente y en varias formas y en varias maneras. Él mismo, los apóstoles lo reconocen como Dios también. Juan, Pedro, Pablo, todos lo reconocen absolutamente como Dios. Pero también vemos en la persona de Jesús estos aspectos de su humanidad. Hebreos capítulo 4. Vamos a ver también aspectos de su humanidad. Luego vamos a entender por qué es necesario entender esto. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿no? En el Evangelio de Juan, cuando Jesús conversa con la mujer samaritana, vemos que Jesús estaba cansado del camino, ¿no? Y se sienta ahí junto al pozo de Jacob para esperar a sus discípulos, ¿no? Jesús estaba cansado. Cuando le vemos navegar con sus discípulos en el barco y empieza la tormenta, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Cuando vemos que es llevado por el Espíritu al desierto, Mateo capítulo 4, después de 40 días de ayunar, ¿qué dice? Que Jesús tuvo hambre. Tenía hambre, ¿no? Entonces, cuando Lázaro muere, Juan capítulo 11, Jesús llega a la tumba y ¿qué hace? Llora, ¿no? Llora, porque era un gran amigo. Lázaro y sus hermanas eran amigos de Jesús. Y se entristece. Claro, Jesús sabía que él iba a resucitar. Sabía que él iba a levantarse de los muertos. Pero el componente emocional que tiene todo ser humano estaba presente en Jesús también. Él era hombre. Él era una persona, un ser humano. Pero también era Dios.
también era Dios. El pasaje más claro que habla acerca de esto, porque ahí vamos entrando ya en lo que significa este concepto de Jesús como Dios, Jesús como hombre, porque ha habido mucho ahí que decir y que discutir, y muchas herejías han surgido a raíz de esto, es la encarnación de Cristo. ¿Qué sucede cuando Cristo se encarna? ¿Qué es la encarnación? La encarnación es básicamente el hecho por medio del cual Dios el Hijo deja la deidad, mejor dicho, deja su posición al lado del Padre y se hace hombre, pero sin dejar de ser Dios. Toma no solamente la forma humana o la apariencia humana, sino toma la humanidad, ¿no? Jesús no es Dios vestido de hombre. Cuidado, ¿no? Dios no es Jesús como se ha puesto una máscara de hombre. No, Jesús es hombre, 100%. Pero es Dios también 100%, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente, porque hay herejías que enseñan que Jesús simplemente era Dios, pero con una apariencia de carne, ¿no? Una apariencia, como que Jesús era un cascarón, como que su carne era un cascarón nada más, ¿no? Y interpretan mal, por ejemplo, la transfiguración, el monte de la transfiguración, donde vemos cómo Jesús por un momento muestra su gloria, ¿no? A Pedro, a Juan y a Jacobo, pero eso es solamente un aspecto de su deidad, pero no significa que la persona de Jesús era simplemente un cascarón. El pasaje más claro de esto, hermanos, es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y aquí vamos a ver de pasada dos doctrinas que tienen que ver con la persona de Jesús, la unión hipostática y el vaciamiento de Cristo Jesús. Vamos a ahorita explicar qué es esto. Pero vamos a leerlo primero, Filipenses capítulo 2. Dice, versículo número 5, capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿no? Y esta palabra despojar es el vocablo griego keno. De ahí viene esta palabra de kenosis o vaciamiento de Cristo, ¿no? Se despojó, el vaciamiento o el despojamiento de Cristo, ¿no? Entonces la pregunta que muchos teólogos han tenido durante mucho tiempo es ¿de qué se despojó Cristo? Porque Pablo dice que se despojó, pero ¿qué significa despojarse? Es decir, ¿dejó de ser Dios por un tiempo? ¿Qué significa? O como creemos, él voluntariamente dejó de ejercer los atributos de su deidad, ¿no? Y se centró en vivir como un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, Jesús siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Es más, justamente el monte de la transfiguración, cuando, por ejemplo, Jesús sabe que Felipe está allí, ¿verdad? Y le dice, yo te vi debajo de la higuera, ¿verdad? Es un aspecto, es un vistazo de que él sabe todas las cosas. Juan dice, él no necesitaba que nadie le dijera qué había en el corazón del hombre, porque él conocía a todos los hombres, ¿no? Entonces, por momentos sí vemos chispazos de su omnisciencia, pero él voluntariamente no la ejercía, ¿no? En algún momento le preguntan acerca del final de los tiempos y Jesús dice, solo el Padre sabe, ¿no? Solo el Padre sabe. ¿Qué significa? ¿Que Jesús, Dios el Hijo, no sabe? Sí sabe, pero él está hablando en ese momento en su humanidad, ¿no? En su humanidad hay cosas que él no sabía. Como hijo tenía que aprender. El libro de Hebreos nos dice que siendo hijo aprendió, por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. Lucas capítulo 2, el último versículo nos dice que Jesús, el niño Jesús, crecía en gracia y en sabiduría para conducirse con los hombres. Entonces, el niño Jesús, ahí en el pesebre, el bebé, era Dios completamente, pero a la vez tenía que crecer y desarrollarse y aprender como ser humano. Eso es algo como que es difícil de entender, ¿no? Pero en su humanidad, él aprendió. Él aprendía, claro, como hombre perfecto, sin ningún tipo de deterioro por el pecado, su mente era pues clarísima. O sea, no había dudas en su interior, no había complejos ni traumas, no había nada. O sea, su mente estaba clarísima, porque recuerda, es un hombre, pero es un hombre perfecto. Es el hombre perfecto, lleno al 100% del Espíritu Santo,
sin ningún tipo de deterioro por causa del pecado, ¿no? Él es el hombre perfecto entonces. Dice la Escritura, estábamos leyendo Filipenses 2, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ya? Hecho semejante a los hombres. Esta palabra forma es el vocablo griego morfeo. Morfé, no morfeo, morfé, de morfología, de estructura, ¿no? Entonces, él deja la forma de Dios, su posición como Dios, su gloria como Dios, su dignidad como Dios. Él deja esto y adopta la forma del hombre, la carne, la sangre, la humanidad, ¿no? Él la toma sobre sí mismo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es la unión hipostática. La unión hipostática es la doctrina que nos enseña que en Cristo Jesús, en la persona de Cristo, no habitan dos personas, ojo, sino dos naturalezas. No dos personas. Cristo es Dios y es hombre a la vez. No significa que hay un Cristo Dios y un Cristo hombre. No. Cristo es el único. Una sola persona, como usted y yo somos una sola persona. Pero en Él cohabitan dos naturalezas. La humana y la divina. Si quieres entenderlo, aunque obviamente hay un abismo de diferencia, en nosotros los creyentes también hay dos naturalezas. Amén. La naturaleza carnal y la espiritual. Y no significa que hay dos Rubénes. Es uno. Pero hay dos naturalezas, bueno, estas combaten, ¿no? Entre sí, esta es otra cosa ya. Pero en Cristo Jesús es lo mismo. Hay dos naturalezas, la humana y la divina. Solo que su naturaleza humana es una naturaleza humana sin pecado. Entonces no combate, sino están unidas sin mezclarse, ¿ya? Sin mezclarse. Él es el Dios hombre. Él es el único, llamémoslo así, si consideramos que Dios es inmutable, Dios no cambia. En un sentido el Hijo de Dios sí cambió, porque en su encarnación Él se vuelve el Dios hombre. Y Él no ha dejado de ser Dios hombre, siempre va a ser el Dios hombre, ¿no? Dios, 100% Dios y 100% hombre. Eso es la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas. No dos personas, es una sola persona en dos naturalezas. La que nace en el pesebre de Belén es la naturaleza humana. La que muere en la cruz del Calvario es la naturaleza humana. María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. Dios no tiene inicio, no tiene fin, no puede morir. Es imposible, Dios no puede morir. Entonces, quien muere en la cruz es Jesús, claro que sí, pero es su naturaleza humana. ¿Ya? Es su naturaleza humana. Y eso ha generado un montón de problemas, porque un mal entendimiento de esto ha generado herejías, como diciendo que no, como Dios no puede morir, entonces en la cruz Dios abandona el cuerpo de Jesús y lo que muere solamente es el cuerpo, nada más, ¿no? Pero no, Cristo muere, Él muere, dice claramente, no dejarás que tu santo vea corrupción. Cristo descendió, Él murió, Él estuvo en el vientre de la tierra. Él mismo lo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así también el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días. O sea, Jesús murió, no es que Él lo abandonó y el cuerpo nomás ahí quedó, no. Cristo murió, Él experimentó, Él tenía que experimentar la muerte. Porque si Cristo no experimentaba la muerte, no habría podido haber salvación. Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo tenía que morir. Él experimentó la muerte. Él fue enterrado, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Amén. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, hermanos. Bien claro. Porque, vuelvo a repetir, hay bastantes herejías que se desvían de esto. Entonces, este pasaje de la unión hipostática nos enseña justamente cómo en la persona de Jesús habitan estas dos naturalezas, ¿no? Estas dos naturalezas preciosas, donde Dios
entra en el mundo de manera corporal, con un cuerpo físico, y experimenta, como dice Hebreos, si lo hemos leído hace un rato, experimenta todas las vicisitudes humanas. Dice claramente que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Jesús podía pecar? No, esa es una buena pregunta. No, Jesús no podía pecar. ¿Por qué no podía pecar? Porque su naturaleza divina le haría imposible pecar. O sea, el pecado es algo contrario a la naturaleza y el carácter de Dios, pero si Él es Dios, ¿cómo va a ir contra sí mismo? No puede. Entonces, Dios no puede pecar. Y como su naturaleza humana está unida a su naturaleza divina, Jesús no puede pecar, ¿no? Él es impecable en ese sentido. ¿Fue tentado? Sí, en todo, dice la palabra, ¿no? Pero no pecó. No pecó. ¿Ya? ¿Su naturaleza humana era perfecta? Claro que sí. Pero ¿cómo? Si nació de una mujer pecadora, ¿no? Porque María era una mujer pecadora, ¿amén? Claro que sí, María era una mujer pecadora. Él reconocía a su Salvador, ¿no? En el canto llamado el Magnificat, Lucas 3, él habla acerca de su Salvador. Ella habla acerca de su Salvador, ¿no? Entonces, ella era una mujer pecadora. Ella era una mujer que necesitaba salvación. ¿Y cómo es que una mujer pecadora engendra un ser que no tiene pecado? ¿No? Esto obedece, y eso vamos a hablarlo luego cuando veamos a martología, pero esto obedece al tema de cómo considera Dios la transmisión del pecado, ¿no? Exacto, la transmisión del pecado viene a través del varón, ¿ya? La primera que peca es Eva, no es Adán. Sin embargo, Dios hace responsable a Adán. La Biblia dice claramente, el pecado entró en el mundo no por una mujer, entró en el mundo por un hombre, por Adán. Pablo dice claramente que en Adán, no en Eva, en Adán todos mueren, ¿no? Y en Cristo todos son vivificados. Entonces la naturaleza pecaminosa se transmite, ¿verdad?, por la genealogía del lado del varón. Cristo Jesús es hijo de María, hijo carnal, tiene los cromosomas de María, mas no tiene los cromosomas de José. ¿Ya? Es hijo adoptivo de José, no es hijo biológico de José, ¿no? Es el Espíritu Santo quien hace una obra sobrenatural ahí, produciendo los cromosomas que faltaban para que se una a los de María en ese óvulo y ese óvulo quede fecundado y nazca el santo ser que nacerá, dice el ángel, ¿no? El santo ser que nacerá será llamado Jesús, un ser santo desde el vientre de su madre, ¿ya? Jesús era santo desde su concepción misma y fue santo hasta el último día que estuvo ahí, el último minuto que estuvo en la cruz y enterrado, es santo, nunca pecó, ¿ya? ¿Cómo entonces se puede considerar a Jesús hijo de David si no era hijo de José? Porque José era descendiente de David, María también, por si acaso. María también era descendiente de David. Ambos son descendientes de David. El libro de Mateo muestra una genealogía. Amén. El libro de Lucas muestra otra genealogía. Si usted se da cuenta, son diferentes. ¿Por qué? Porque Mateo grafica la genealogía de José y se ve que José era descendiente de David. Y Lucas grafica la genealogía de María, que también se ve que era descendiente de David. Entonces, aunque Jesús no era hijo biológico de José, descendiente de David, sí era hijo de María, descendiente de David. Y por ende, heredero legítimo al trono de David, ¿ya? Por ser descendiente de David por parte de su madre. Entonces, eso hay que tenerlo también presente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis hermanos? Con respecto a esto que estamos hablando hasta ahorita. Jesús fue tentado en todo, como les digo. Él experimentó todas las vicisitudes de la naturaleza humana, pero Él era Dios, ¿sí? Él era Dios y en su vida Él vivió lleno del Espíritu Santo, vivió dependiendo de Dios. Sí, Gabo. Ya, lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que se ha creído, digamos, por muchos siglos, es que Él, y acá hay teorías también, o posturas en todo caso, ¿no? Él desciende, recuerda que
el lugar de los muertos, descrito en el Antiguo Testamento como el Seol, ¿ya? El Seol era el lugar donde se encontraban todos los que habían fallecido, y según lo que nos enseña la parábola de el rico y Lázaro, había el lugar de tormento, había el seno de Abraham, divididos por una cima, ¿no? Una cima con S, no con C, porque cima con C es para arriba, cima con S es para abajo, o sea, un abismo, ¿no? Entonces, esa división. Entonces, lo que se entiende, lo que se cree en esta posición es de que Cristo desciende para llevarse a los que estaban en el seno de Abraham a lo que se conoce ahora como el paraíso, ¿no? Claro, Pedro menciona, eso lo vemos en Pedro, que él fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Los que habían estado, dice, en los tiempos de Noé y aquellas cosas. Bueno, este es un pasaje oscuro, es un pasaje de difícil interpretación. Hay dos posiciones. Una es que él efectivamente desciende a este lugar, no solamente a llevarse a los santos, a los que estaban ahí en el seno de Abraham, sino también para anunciar y predicar a aquellos que habían muerto antes de su venida, ¿no? Antes de su nacimiento, de su encarnación. Los que murieron sin ley, los que murieron sin conocer. Entonces, y llevárselos. Otros piensan de que no, simplemente descendió para anunciar su victoria sobre las huestes de maldad y nada más. Entonces, no sé, realmente, para ser honestos, no hay claridad mucha sobre una o dos. Es más un tema de lo que tú consideras que es lo que crees que puede ser, pero realmente no hay mucha claridad en ese sentido porque es un pasaje oscuro, ¿ya? Es un pasaje oscuro. Si dice la Biblia que él llevó cautiva la cautividad, que él subió a los cielos, ¿no? Y él mismo lo dice al hombre que estaba crucificado al lado de él, ¿verdad? Que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Este concepto de paraíso no existía en el Antiguo Testamento, no existía, ¿no? Existía el Seol, el lugar de los muertos, o lo que Jesús enseña, ¿no? El seno de Abraham, que estaba también en el seno de la tierra. Este concepto de paraíso como lugar donde el creyente puede morar en la presencia de Dios o descansar en la presencia de Dios, es nuevo. O sea, es un concepto que se abre recién, es una luz que se apertura recién en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento la idea era el sueño, ¿no? El descanso, no era tan clara la idea de una vida después de la muerte, ¿no? No era tan clara. Eso recién aparece en el Nuevo Testamento, que se aclara un poco más acerca de esto. Entonces, pero esto tiene que ver ya con la función de Jesús. Jesús en la tierra, ¿qué hizo? Más allá de su encarnación. Jesús predicó el Evangelio. Jesús enseñó, ¿verdad? Jesús le dio el verdadero sentido a la ley. En el Sermón del Monte, él claramente repite varias veces, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, ¿no? Y la gente se sorprendía, porque enseñaba con autoridad. No como los escribas o los fariseos, que lo que hacían era citar a otros. Los fariseos citaban a otros fariseos, los rabinos citaban a otros rabinos, a Gamaliel, a Hilel, a otros más famosos. Los citaban. Jesús no, él decía, oísteis que fue dicho, ya, yo les digo esto, ¿no? Él enseñaba autoritativamente, con la autoridad de interpretar correctamente la Escritura. Esto es así y esto es así. Es más, él dijo, yo he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Entonces hay una función magisterial de Jesús como maestro de la ley, como maestro de las multitudes, como maestro de la palabra de Dios. También hay una función de Jesús como el Salvador, obviamente, ¿no? Él muriendo por nosotros. Hay una función también como entrenador, él entrenando y capacitando a los que van a ser las columnas de la iglesia una vez que él se va, ¿no? Como mentor, como discipulador de estos 12, que él deja listos para que luego él se hagan cargo de la iglesia. Y también ya en su función principal, ¿no? La función principal de Jesús fue el de morir, básicamente, ¿no? El de morir por nosotros, como el Cordero de Dios. Juan lo identifica así, ¿no? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Él es el Cordero de Dios. Él es el que se va a ofrecer. Y en efecto, así fue. Cristo fue sacrificado, justamente crucificado a la hora del sacrificio de la tarde, ¿no? En el momento en que se sacrificaban los corderos, Él fue crucificado en la cruz, tal y como mandaba la palabra de Dios, ¿no? Tal cual, así fue. En su muerte, él, en la cruz, mejor dicho, él experimenta todo el peso de la ira de Dios sobre él, ¿no? Gálatas
Capítulo 3 nos dice que Él se hizo por nosotros maldición, ¿no? Cristo nos redimió del pecado, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado del madero. Gálatas 3:3, ¿no? Él es colgado del madero. Isaías 53 dice esto, ¿no? Él cargó la ira de Jehová por nosotros, ¿no? Toda la ira de Dios, Él la cargó ahí. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, dice Jesús, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Es un concepto que es del Antiguo Testamento, ¿no? En las profecías se habla de esto, la copa de la ira de Dios, de su indignación por el pecado, que es derramado en juicio sobre las naciones. Jesús dice, yo la voy a beber. Esta copa de la ira y del juicio de Dios por el pecado de la humanidad, yo la voy a beber hasta el fondo, ¿no? Y Él lo dice, si es posible de mí pasa esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, ¿no? Y se entrega a beber la copa de la ira de Dios y la bebe en la cruz, en esas horas y en ese tiempo que Jesús estuvo ahí en la cruz del Calvario. Él soportó la ira de Dios, ¿no? Cuando Jesús clama en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Recuerda que Jesús antes había dicho en Juan, el Padre y yo siempre estamos juntos, Él nunca me ha dejado solo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Él nunca me ha dejado solo, pero en la cruz sí. En la cruz sí el Padre le dejó. En la cruz el Padre le dio la espalda, porque le hizo pecado. No es que Jesús era pecador, sino que el Padre le considera pecador. Atribuye a Él toda la maldad y todo el castigo de toda la humanidad, de los pecados pasados, presentes y futuros, de los seres humanos que han existido, que existen y que existirán. Todos, asesinatos, violaciones, muerte, guerra mundial, todo, hermano, todo cae sobre la persona de Jesús. Todo cae sobre Él. Y Él soporta la ira infinita del Dios infinito sobre su vida. Por eso es que un ser humano no podía salvarnos. ¿Quién puede soportar la ira de Dios? Nadie. Tiene que ser Dios mismo, soportando su propia ira. Entonces, Él soporta la ira de Dios en la cruz del Calvario, en esas horas que Él estuvo ahí, y Él agoniza y muere, ¿no? Entrega el espíritu, diciendo, telestai, ¿no? Esta palabra griega que es traducida como completado o consumado es, ¿no? Que era una palabra que se usaba en los negocios para decir que un acuerdo, que un trato había sido culminado, había sido pagado, ¿no? Tú tienes una deuda pagada, telestai, completada, culminada, ya no hay nada más ya. Entonces cuando Él dice consumado es, se acabó. Todo está pagado, ¿ya? La ira de Dios ha sido satisfecha. Por eso es que Pablo dice que Cristo fue la propiciación. No, Juan dice que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Él propició la ira de Dios. ¿Qué significa la palabra propiciación? Eso lo vamos a ver luego en soteriología, pero la propiciación es la satisfacción de la ira de Dios por medio de un sacrificio, ¿ya? La obra de Cristo en la cruz tiene varios términos. Es expiación por el pecado, es redención porque nos rescata de la esclavitud del pecado, es propiciación también porque propicia la ira de Dios y hace que a partir de ahora Dios ya pueda recibir al pecador. Porque antes de Jesús hay una barrera, ¿no? No te puedes acercar a Dios así quisieras, y la mala noticia es que no quieres. O sea, no quieres ni puedes. Y aún si quisieras y pudieras, no se puede tampoco, porque Dios está airado, ¿no? Por el pecado de la humanidad. Entonces Dios, ¿Cristo qué hace? Saca eso, ¿no? Y ahora Dios es propicio. Ahora Dios puede ser propicio al pecador. Por eso en su muerte el velo se rasga. Ese velo separaba el lugar santo del santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, hermano, y tú sabes por la ley. Nadie podía entrar al lugar santísimo, ni siquiera el sacerdote, solo el sumo sacerdote una vez al año, nada más. Y no sin sangre, con sangre tenía que entrar. Pero el velo se rasga. Y el acceso ahora es libre. El acceso a la presencia de Dios es libre. El sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento se acabó. Ya el sacerdocio arónico caducó. Claro, porque si el lugar santísimo está abierto, ¿ya dónde va a entrar el sumo sacerdote? Ya no hay, pues. Ya no hay sumo sacerdote, ya no hay sacerdote, ya no hay nada ya, porque Cristo Jesús es el sacerdote ahora. Él entró a la presencia de Dios por nosotros.
Así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y ahí, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca, y el arca tenía la tapa, y la tapa era el propiciatorio. El arca tenía la tapa, y la tapa tenía 2 ángeles mirando, y aquí en la tapita se derramaba la sangre del cordero que había sido ofrecido, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Eso se hacía en el día de la expiación, Números capítulo 16. Entonces cuando Cristo, el libro de Hebreos nos enseña esto, que cuando Cristo muere, Él entra en el tabernáculo celestial. Porque recuerda, Moisés crea el tabernáculo como figura del celestial. O sea, hay un templo ahí arriba, y lo que hace Moisés es copiar el diseño y lo hace acá en la tierra. Entonces, ¿Cristo qué hace? Él entra en el tabernáculo celestial y ofrece su propia sangre. No la de carneros, ni machos cabríos, ni toros, ni nada. Él ofrece su propia sangre, dice el escritor de Hebreos, en un solo sacrificio único, perfecto y suficiente. Mientras que el sumo sacerdote tenía que entrar cada año, Cristo entra una sola vez y para siempre. Entonces, cuando Él entra allí, y acá abajo entonces, como ya entró una vez y fue suficiente, el tabernáculo terrenal ya no tiene sentido, pues ya. Porque el tabernáculo terrenal solamente era modelo de lo que iba a pasar una vez. Ya sucedió, ya, listo, ya no es necesario ya el tabernáculo terrenal. Ni los sacrificios, nada, ni el sumo sacerdote, ya todo eso queda abolido. El libro de Hebreos nos enseña que el sacerdocio adónico quedó abolido por un nuevo sacerdocio, porque dice, nuevo pacto, nuevo sacerdocio. ¿Quién es el nuevo sacerdote ahora? Jesús, nadie más. Porque los sacerdotes arónicos morían, pues. No eran permanentes. Solo servían desde los 30 años hasta los 50 y tantos y tenían que ser reemplazados. Aparte, eran humanos, tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos primero y luego por el pueblo. Hebreos dice, no. El sumo sacerdote Cristo Jesús entró una sola vez y para siempre y nos conviene a cada sacerdote, dice. Perfecto, santo, que no tiene necesidad de que se le reemplace, ni tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo porque Él es sin pecado. Entonces, nuevo pacto, nuevo sacerdocio, nuevas promesas. Entonces, todo el sistema activo del Antiguo Testamento ya no sirve. Ya Dios no recibe sacrificios de ese tipo, porque ya el sacrificio fue ofrecido. Entonces, esa es parte de la función que hace Cristo Jesús, hizo Cristo Jesús en su muerte. Cristo resucita, se queda acá en la tierra durante algunos días, enseñando a los discípulos, y antes de ascender a los cielos, les deja la gran comisión, ¿verdad? Y sube a los cielos. ¿Y qué dicen los ángeles? Varones galileos, ¿qué hacen mirando a los cielos, no? Así como han visto ir ese Jesús, ese mismo Jesús va a regresar. Por eso creemos en el retorno corporal de Jesús. Cristo va a regresar en su cuerpo con el que fue resucitado. ¿Sí? Retorno corporal, inminente, visible de Cristo Jesús. Él va a regresar en su cuerpo, en el que fue resucitado, en ese mismo cuerpo va a regresar. Entonces, eso es claro. Ahora, ¿qué hace Jesús en los cielos? ¿No? ¿Qué hace el Señor allá en los cielos? Bueno, lo primero que dice la palabra es que Él se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Hasta que los enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que el último enemigo en derribar, ¿quién va a ser? La muerte. Ese va a ser el último enemigo. Y cuando la muerte sea derribada, sea conquistada, ¿cómo va a ser conquistado? En la venida de Jesús, pues. Cuando los santos muertos se levanten, resucitados, ¿no? Entonces Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Tú que te enorgullecías de que nadie podía vencerte, ¿no? Cristo te venció, porque los que estaban muertos se van a levantar. O sea, la muerte perdió poder, y cuando la muerte pierde ese poder, en la resurrección de los santos, dice la Biblia que Cristo entregará el trono, el dominio al Padre, para que Él sea todo en todos. Pero por mientras, en este sentido, ¿qué hace Jesús en los cielos? Bueno, está sentado a la diestra del Padre, está gobernando su iglesia, está intercediendo por nosotros. Amén. Él es el sacerdote que intercede por nosotros. Él es aquel que intercede por nosotros ante el Padre, ¿no? Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo se le conoce a Jesús aquí en la tierra? Como el Hijo de Dios.
como el Hijo del Hombre, haciendo eco de la manera como Dios le llamaba a Ezequiel, Hijo del Hombre. También se le conoce como Cristo. No, Cristo no es el nombre de Jesús, su nombre es Jesús. Cristo es su título. Cristo significa Mesías o ungido, ¿no? Jesucristo es una contracción de Jesús el Cristo, ¿no? Su nombre no es Jesucristo, su nombre es Jesús. Cristo es el título, Jesús el Cristo. Todo lo que se contrae se le conoce como Jesucristo, ¿no? Pero es el título. También se le conoce como Señor, ¿no? Curios, ¿no? Señor, ¿no? Es el equivalente a la palabra Adonai en Antiguo Testamento, ¿no? Adonai es Señor también, pero en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es Curios, ¿no? Que también significa Señor, ¿no? Y también Cristo es conocido como el Señor. La Biblia dice claramente que después de su muerte y resurrección se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Para que al nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces todos van a confesar en algún momento que Jesús es el Señor. Como siempre digo, algunos lo van a hacer de manera voluntaria, otros lo van a hacer a regañadientas, pero igual lo van a hacer. Satanás, sus demonios, los incrédulos, igual van a tener que doblar la rodilla y van a tener que confesar con su lengua que Jesús es el Señor. No porque estén agradecidos, no porque lo hagan de buena gana, no, pero igual lo van a hacer, porque el dominio de Jesús es total. Él es el Señor, hermanos. Es más, Apocalipsis dice, Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Y también van a ver quienes vamos a confesarle con gozo. Amén. Quienes vamos a hablar rodilla voluntariamente y con alegría y con gozo vamos a confesar, Jesús es el Señor. Él es el Señor. ¿Qué oficios ha desarrollado Jesús? Jesús era profeta. Amén. Moisés anunció en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, que en el futuro, dice, Dios levantará un profeta como yo. A este oiréis, dice, ¿no? Por eso es que los judíos le preguntaban a Juan el Bautista, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres el profeta? ¿De qué profeta estás hablando? Justamente del que anunció Moisés, pues. Moisés anunció que en el futuro se iba a levantar un profeta. ¿Quién? ¿Isaías, Ezequiel? No. Ellos son profetas, pero Jesús es el profeta, ¿no? El profeta. Jesús era profeta. ¿Por qué? Claro, porque anunció cosas que iban a venir. Se sentó para hablar acerca de los últimos tiempos. Mateo 24, Mateo 25, se sentó para hablar con sus discípulos qué iba a pasar en los últimos tiempos. Él lo enseñó. Era profeta. También era sacerdote, ¿no? A pesar de que no era de la tribu de Leví, ni de la descendencia de Aarón, o sea, no era un sacerdote arónico, era descendiente de Judá más bien, pero lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, es que hubo un cambio de sacerdocio. El sacerdocio arónico fue puesto a un lado, y este nuevo sacerdocio, compuesto de una sola persona, Jesús, es el sacerdote ahora, ¿no? Vamos a leerlo, Hebreos 7, 24. Hebreos 7, 24. Vamos a ver desde el 22, desde el 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué menciona eso el escritor de Hebreos? Y acá tomamos un poquito lo de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Era este hombre que se le apareció a Abraham, ¿verdad? Antes de la ley y todo, él era sacerdote, era rey sacerdote de Salem, ¿no? Dice la Biblia que era sacerdote del Dios Altísimo. Curioso, porque no había ley todavía, no había tabernáculo, no había nada. Era como Job, ¿no? Un hombre que era piadoso sin que hubiera nada todavía. Y Melquisedec era así. Eso lo vemos en Génesis, pero Hebreos nos dice acerca de Melquisedec, diciendo que este hombre era a quien Abraham le dio los diezmos de todo, reconociendo que era superior. Mira lo que dice verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre ni madre, ni genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre, ¿no? Entonces, lo que nos muestra es que ese Melquisedec era alguien especial, ¿no? Era alguien especial. Y según esa manera de ser de este hombre, que vuelvo a repetir, algunos piensan que era Jesús mismo, en una aparición antes del Antiguo Testamento. Bueno, personalmente también creo que Melquisedec era Jesús, pero también sé que hay personas que piensan que no, que solamente es usado como un tipo, que también es válido. Cuando el Señor le dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, un sacerdote perpetuo, ¿no? Perpetuo, que no fue nombrado ni va a ser destituido, que siempre ha sido sacerdote, ¿no? Entonces Jesús es de ese orden, del orden de Melquisedec, no es del orden de Aarón. Los sacerdotes del orden de Aarón quedaron descalificados. Él es un nuevo sacerdote del orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros, verso 23, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Jesús intercede por nosotros. Y es lindo, hermano, porque la Biblia también enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Con gemidos indecibles, porque no sabemos orar, dice Pablo. Imagínate, aún nuestra mejor oración, así esa más power, ¿no? Que tú dices, wow, yo con esto he alcanzado los cielos. Ya, Pablo dice, no es nada. No sabemos orar como conviene. No sabemos orar, hermano. Aún esos hombres de oración que tienen la rodilla llena de callos, no saben orar. El Espíritu Santo les ayuda. Y Cristo intercede por nosotros de los cielos también. Wow, ¿no? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, ¿no? Entonces Cristo es profeta, Cristo es sacerdote y también Cristo es rey. Cristo es rey, ¿no? Vendrá el momento en el cual sus pies los pondrá sobre Sión y entrará a la ciudad del rey, a Jerusalén, para sentarse en el trono de David, para cumplir la promesa que Dios le hizo a David, según de Samuel capítulo 7, yo levantaré un descendiente tuyo, el cual reinará perpetuamente. Esa promesa no se ha cumplido todavía. Se cumplirá el día en que Jesús ponga sus pies en Sión y se siente en el trono de David para reinar en este tiempo que conocemos como el milenio, donde se van a cumplir literalmente las promesas hechas por Dios a David, a Abraham, todas las promesas de una tierra, ¿verdad? Todas esas promesas se van a cumplir en el milenio, con Cristo reinando como rey. Entonces, Cristo tiene este triple oficio: es profeta, es sacerdote y es rey. Amén. Ok, para terminar, vamos a ver algunas herejías que han afectado a la cristología, ¿ya? La cristología, hermanos, es una doctrina que ha tenido un desarrollo, ¿no? Esas cosas de la unión hipostática, del vaciamiento de Cristo, no son cosas que se han inventado desde el inicio, fueron cosas que fueron desarrollándose conforme salían herejías, porque la herejía que propiciaba que los creyentes dijeran en qué creemos, para poder tener claro en qué creemos. Entonces fueron desarrollándose. El arrianismo negaba la divinidad plena de Jesús, ¿no? Enseñaba que Jesús no era completamente Dios, sino que era un buen maestro, un profeta, sí, un hombre bendecido por Dios, pero no Dios. Arrianismo, sí, el arrianismo, ¿ya? El arrianismo, ¿no? Arrio fue un tal Arrio era el que propició esto, por eso se conoce como arrianismo, ¿no? Negaba la divinidad plena de Jesús, o sea, no era 100% Dios, ¿no? Era un hombre bendecido por Dios, usado por Dios, sí, pero no Dios. El docetismo era lo contrario, negaba la humanidad real de Jesús, ¿no? Pensaba que Jesús era un avatar, ¿no? Era como ¿cómo te diríamos? Un cascarón de carne
nada más habitado por Dios, ¿no? O sea, no era un ser humano real, al 100%, ¿no? Ese es el docetismo. Pero no. Docetismo. Entonces, Cristo, ya hemos visto, Cristo es hombre. Él es un ser humano. Luego, la tercera, el nestorianismo, propiciado por un tal Néstor, nestorianismo. Este enseñaba que en Jesús habitaban dos personas, o sea, dos naturalezas, dos personas. El Cristo hombre y el Cristo Dios, y el Cristo Dios se fue antes de la muerte de Jesús y el que murió fue el Cristo hombre, ¿no? Entonces enseñaba que habían dos personas realmente en Jesús, lo cual no es verdad, ¿no? No son dos personas, es una persona pero con dos naturalezas. Por último, el monofisismo. El monofisismo enseña que las dos naturalezas de Jesús se fusionaron en una sola, ¿no? Se fusionaron. Monofisismo. ¿Sí? El monofisismo enseña que las dos naturalezas se fusionaron. ¿Ya? Se fusionaron. Lo cual tampoco es verdad. Como les decía, la doctrina de la cristología fue desarrollándose. Algunos autores muy importantes para la definición de la cristología como la conocemos hoy fueron, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que en el año 107 después de Cristo aproximadamente ya estaba escribiendo para defender la divinidad de Cristo, ¿no? Ignacio de Antioquía. Algunos años después, más o menos unos 50 años después, aparece Justino Mártir, uno de los primeros apologetas, un hombre que empieza a defender la fe. También habla acerca de la naturaleza humana y divina de Jesús, ¿no? Enseñando. Entonces usted ve, la historia continúa después de los apóstoles. Y se levantan hombres que estudian la palabra, que empiezan a defenderla en frente a las diferentes herejías que se levantaban. ¿Qué más? Vamos a ver ahí algunos concilios importantes. 3 concilios. Ya el primero, el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo. Condena el arrianismo justamente, porque en esa época el arrianismo estaba ahí proliferando, ¿no? Enseñando, confundiendo a la gente. Entonces el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo condena el arrianismo y afirma, escucha esto, la consustancialidad de Jesús con el Padre. ¿Qué significa esto? Que Jesús es de una misma sustancia con el Padre. O sea, es Dios. Recuerda que el arrianismo enseñaba que Jesús no era Dios. Entonces, el concilio de Nicea declara la consustancialidad del Hijo con el Padre. Ambos son de la misma sustancia. Son Dios, el mismo Dios, Jehová, pero en personas diferentes, ¿no? Esa es la enseñanza o la declaración del concilio de Nicea, la consustancialidad de Jesús con el Padre. El concilio de Constantinopla desarrolla la doctrina del Espíritu Santo y también la del Hijo de Dios. De Constantinopla, en el 381 después de Cristo. El concilio de Éfeso, en el 431, condena al nestorianismo. ¿Te acuerdas de que Néstor enseñaba, esta falsa enseñanza, obviamente, de la naturaleza de Jesús, de las dos naturalezas fusionadas, ¿no? Entonces, este concilio, el concilio de Éfeso, condena al nestorianismo y afirma que María es la madre de la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Que hay dos naturalezas, no una, sino dos, ¿no? Porque el pensar, ojo, la doctrina importa, hermanos. Si tú crees que en Jesús, las dos naturalezas estaban fusionadas, entonces Jesús era una especie de Dios mezclado con hombre, María es la madre de Dios, María es intercesora, María es salvadora. ¿Te das cuenta? La doctrina importa, porque la doctrina tiene implicancias.
Si tú crees que las dos naturalezas están unidas, entonces Jesús es Dios, María es su madre, María es la madre de Dios. Apoyas la doctrina católica. No, unidas mezcladas. No, unidas mezcladas me refiero. Fusionadas. Claro, fusionadas. No, están unidas, mas no fusionadas. Exacto. Entonces, fusionadas. Entonces, este concilio condena eso. Y enseña que María es la madre de la naturaleza humana de Jesús. No de su naturaleza divina. Porque existen dos naturalezas de Jesús. Y el último, el más importante, el concilio de Calcedonia. En el 451. Aquí ya se forma mucho más claro esta doctrina de la unión hipostática. Jesús es completamente Dios y completamente hombre, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. ¿No? Jesús es completamente Dios y completamente hombre, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Es decir, una persona unida, o una persona, mejor dicho, con dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Ese fue el concilio más importante, el concilio de Calcedonia, porque ahí ya se terminó de definir tan temprano como el 400 después de Cristo esta doctrina que hoy estamos enseñando, ¿no? Entonces, lo que hacen ahora, por ejemplo, no sé, hace unos años atrás escuché una conferencia de Elvis Carballosa que la dimos en el seminario, buenísima, sobre cristología, y solamente lo que hacemos es reafirmar lo que los padres de la iglesia ya habían declarado, ¿no? O sea, Cristo es Dios y es hombre. Todo está ahí en la palabra. Entonces, las herejías normalmente no son nuevas, son repeticiones de cosas que ya han habido antes ya. O sea, son repeticiones de cosas que ya antes han salido. Y lo que es importante y menester para los creyentes es conocer no solamente la Biblia, no solamente tu Biblia, hermano, y estudiarla, pero también conocer un poquito de la historia de la iglesia, ¿no? Esa es teología histórica. Cómo la doctrina y cómo los creyentes de antes enfrentaron esos retos. Y cómo se reunieron y hubieron concilios y padres de la iglesia, apologetas, teólogos, escribieron y hablaron acerca de estas cosas. Y cómo definieron una postura firme. Y por eso es que hasta el día de hoy nos ha llegado la sana doctrina, hermanos. Por esos hombres que se esforzaron y pelearon contra las herejías de ese tiempo. Entonces, si hasta que el Señor no venga, hermano, nos toca ahora a nosotros defender la sana doctrina, para que lo que le dejemos a nuestros hijos sea eso, la sana doctrina, ¿no? Porque siempre se van a levantar, siempre. Y vuelvo a repetir, no es nada nuevo, son solamente repeticiones de lo que antes ya ha habido, ¿no? Como decía Salomón en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es lo que ha pasado, ya pasó antes, ¿no? Y simplemente vuelve a pasar nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, esa es otra herejía, es otra, sí. El gnosticismo es más abierto, estas son herejías más focalizadas con respecto al Hijo, ¿no? El gnosticismo es más amplio, porque el gnosticismo es toda una corriente filosófica, ¿no? Que habla del conocimiento como herramienta de salvación, ¿no? O sea, son... También sí, también. Por el pecado, sí. No, mejor dicho que lo material es malo. Lo material es malo y lo divino o lo espiritual es bueno, ¿no? Dios. Sí. Es más, algunas de estas, como el arrianismo, eran influenciadas por el gnosticismo, ¿no? O sea, a veces son influenciadas por unas herejías influenciadas por otras, ¿no? Y van construyendo como un castillo ahí de naipes, ¿no? Pero, bueno, eso lo vamos a ver en antropología, ¿no? Si bien es cierto, este cuerpo material humano de carne y hueso está contaminado o distorsionado por el pecado, no es malo. Es más, Pablo menciona que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea, dándole dignidad a nuestro cuerpo. Entonces sí, nuestro cuerpo está corrompido por el pecado, pero eso no significa que es despreciable o que es malo. Mi cuerpo será tan malo como yo lo quiero usar. O sea, si yo quiero usar para el mal, va a ser malo. Por eso Pablo en Romanos 6 dice, usamos estos cuerpos como instrumentos de justicia, ¿no? Porque puedo utilizarlos como instrumentos de iniquidad, pues, ¿no? Claro, ellos vivían como querían, claro, porque decían igual es malo, ¿no? Así que no importa, ¿no? Claro, lo cual es obviamente una muy, muy mala interpretación.
¿Alguna otra pregunta o comentario, mis hermanos? Ya, a ver, ahorita te digo. Ahorita te digo. A ver. Concilio de Nicea, me dices, ¿no? A ver, Concilio de Nicea está en el, o fue, mejor dicho, en el 325 después de Cristo. El Concilio de Éfeso, no, de Constantinopla, 381. El de Éfeso, 431. Y Calcedonia, 451. Claro, o sea, si te das cuenta, fueron poquitos los años. Esa época fue de gran conflicto. Fue de gran conflicto, de gran movimiento de doctrina. Y ahí es donde se definieron estas cosas, ¿no? De la cristología. Uh-huh. Muy bien, entonces creo que eso es todo. No hay ninguna otra pregunta más. Entonces vamos a orar, mis hermanos, para darle gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo y también por el compartir que se ha preparado hoy. Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu Hijo, gracias por el Salvador de todos los hombres, nuestro Salvador y Señor, porque sin Él, Señor, no seríamos absolutamente nada, estaríamos perdidos en nuestros pecados. Gracias, Señor, por este mejor y sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende, que sabe que somos polvo, Señor, pero que también nos llama a una vida mejor, que nos inspira, que nos motiva, que nos alienta, el capitán de la iglesia, el Señor de la creación, Cristo Jesús. A este Jesús, Señor, queremos amar, adorar, predicar y enseñar. Ayúdanos, Señor, a que la cristología nos anime y nos motive a ser mejores creyentes, entendiendo que gracias a Él somos salvos, entendiendo, Señor, lo maravilloso que es Jesús, lo perfecto que es su sacrificio y lo poderosas que son sus promesas en este nuevo pacto que tú nos has dado, Señor, en su sangre. Gracias, amado Dios, porque hemos entrado en este nuevo pacto por la fe en su nombre. Ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a tu nombre, Señor, y que podamos anunciar el nombre de Jesús a todas las naciones hasta que tu Hijo venga, Señor, por segunda vez, para llevarnos a los cielos, para gozar con Él por toda la eternidad. Gracias, Señor, por mis hermanos, por su esfuerzo, por su diligencia. Gracias también por el compartir que se ha provisto, Señor. Bendícelo, las manos que lo han preparado, que lo han traído también, Señor. Y síguenos animando a seguir creciendo en la doctrina. Señor, si tú lo permites, la próxima semana vamos a hablar ahora de tu Espíritu Santo, del maravilloso y dulce Espíritu, y de cómo, Señor, al irse tu Hijo nos dejó este poderoso Consolador, quien está con nosotros ahora todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.